Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Hoy vamos a revisar las novedades que han traído las 3 actualizaciones que ha recibido Blackmagic Camera App, que realmente han sido novedades muy importantes y que agregan compatibilidad de la aplicación y del dispositivo iPhone con un sinnúmero de elementos que realmente llevan nuestras producciones audiovisuales realizadas con iPhone a un nuevo nivel. Vamos a revisar una a una estas novedades rápidamente. Si no sabes de qué te hablo, te recomiendo ver el video tutorial completo que se publicó en el canal previamente. Lo voy a dejar en una tarjetita por acá o en la descripción para que puedas revisarlo a fondo. En este video únicamente nos centraremos en las novedades que ha recibido la aplicación en sus últimas actualizaciones. Para el caso de hoy vamos a utilizar un teléfono iPhone para ver las novedades de esta aplicación. 1, gratuita; 2, muy completa y con una compatibilidad con formatos, con elementos, con herramientas de producción audiovisual avanzadas. Vamos al teléfono y comencemos. La primera novedad que quiero que tengan en cuenta es la posibilidad de grabar en nuevos frame rates para el dispositivo, como lo es el 2398, el 29.97 y el 59.94. El poder grabar en estos frame rates abre la posibilidad de trabajar en conjunto con otras cámaras que graben en este frame rate y amplía la compatibilidad. Adicionalmente, ahora tenemos compatibilidad con herramientas externas muy buenas como es el Tentacle Sync E, que sirve para sincronizar timecode externo, lo cual facilita en gran medida el trabajo con multicámaras, lo que amplía la posibilidad de trabajo de múltiples teléfonos o teléfonos con otras cámaras. Otra de las grandes novedades que nos trae esta nueva versión de Blackmagic Camera App es la compatibilidad con controladores inalámbricos de los lentes y del foco del mismo, como lo son el Tilda Nucleus Nano y el Nucleus M, para controlar de manera remota el enfoque de las cámaras y llevar la producción a un nuevo nivel, ya que esto nos permite hacer este efecto cinematográfico tan importante del poder desplazar este foco de un sujeto A a un sujeto B de una manera controlada y estable, sin necesidad de un respiro automático por parte de la cámara, y es realmente una herramienta muy útil para producciones avanzadas. Otra nueva función que tenemos dentro de la aplicación es el poder realizar un bloqueo de la orientación del dispositivo. Una vez realicemos este bloqueo, como en este caso lo acabo de activar acá, y empiezo a grabar, no importa si giro el dispositivo, ¿cierto? Si lo muevo de alguna manera, porque este va a mantener la orientación en la cual se comenzó a grabar. El video va a mantener esta orientación y no vamos a tener dolores de cabeza posterior en postproducción. Otra de las novedades que me encanta es el hecho de poder tener ahora no solo una salida limpia de HDMI, sino 4 opciones para la salida HDMI, donde podemos reflejar la pantalla directamente, podemos ver directamente la pantalla que tenemos actualmente. Adicionalmente podemos enviar una señal limpia de HDMI de esta manera. Podemos adicionalmente tener un texto de estado donde podemos ver de esta manera la salida de HDMI, la cual es muy útil también, o una última opción donde el texto está alrededor de la imagen, de esta manera. Entonces esta salida HDMI es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, el iPhone anclado a una jaula o grip y estamos trabajando, adicionalmente grabando en un disco externo con diferentes accesorios, micrófonos, o tenemos posiblemente el iPhone un estabilizador de imagen y necesitamos poder monitorear lo que él está grabando de manera cómoda. Entonces es muy importante esta opción de salida HDMI limpia y estas 4 opciones nuevas que nos da la aplicación. Otra nueva función que tenemos es la retroalimentación háptica de los controles. ¿Y de qué se trata esta retroalimentación? Cuando realizamos algún cambio en cualquiera de los deslizadores, por ejemplo en este caso en la exposición, o si por ejemplo controlo el enfoque, vamos a controlarlo manualmente. En este momento no lo están percibiendo ustedes en cámara, pero el teléfono genera una pequeña vibración, esta retroalimentación háptica, que además permite hacer un control mucho más preciso de los cambios que se hacen, ¿sí? Ya sea incluso, por ejemplo, acá del zoom, se siente como si cada uno de los cambios que tienen tuviese una escala, un botón, si fuese un botón rígido. Se siente
el golpeteo de cada uno de estas escalas que se están haciendo. Entonces se puede hacer un control muchísimo más preciso del zoom, del enfoque, del ISO. Si cambio en este momento el ISO, el frame rate o la velocidad de obturación, cualquier elemento que yo cambie acá, estoy sintiendo al mismo tiempo una retroalimentación de la vibración, y lo cual permite hacer un control mucho más preciso de las diferentes herramientas. Ahora, otra opción nueva que tenemos es la opción de seleccionar, por ejemplo, en audio. Si utilizamos el micrófono del iPhone para grabar, podemos seleccionar, si queremos que automáticamente seleccione qué micrófono utiliza, si utiliza el micrófono de atrás, el de abajo o el de delante, lo cual también es una herramienta o una opción muy útil en ciertos casos. Algo que habían pedido mucho los creadores y que Blackmagic agregó rápidamente es el soporte para grabar y al mismo tiempo mantener la cebra o el peak o el false color, cosa que antes no lo podíamos hacer. Por ejemplo, en este caso voy a activar el false color y voy a grabar. Podemos estar haciendo nuestro video, nuestra grabación, y el false color se mantiene, ¿cierto? Paro mi grabación, o por ejemplo en este caso voy a activar la cebra. Y como pueden ver en este momento, la cebra es visible aún cuando estamos grabando. Adicionalmente se agregó el soporte para que en el momento de que realicemos la grabación podamos tener un obturador sin parpadeo, ya sea con 50 o con 60 Hz según sea el caso. Debemos tener muy en cuenta este parámetro para evitar tener flicker en nuestros videos. Otra cosa muy interesante es el hecho de poder grabar loopback tables directamente en el metraje que estemos haciendo, y adicionalmente se ha incluido de manera predeterminada o por defecto una nueva loopback table de Apple Log a Rec 709 creada directamente por Blackmagic e incorporada en la aplicación. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo seleccionada la grabación en la Apple Log HDR, y en las loopback tables voy a prender la loopback table y adicionalmente voy a activar la opción de grabar la loopback table directamente en el clip con el mismo espacio de color de la captura. En este caso podemos ver en pantalla un nuevo indicador de loopback table en color rojo que indica que este metraje que grabemos va a quedar con esta aplicación de la loopback table directamente en el video. Esta opción de grabar directamente la loopback table en el clip no es útil para postproducción, tengámoslo muy en cuenta. Esto es útil únicamente cuando necesitamos grabar rápidamente algo y esto se necesita entregar de manera ágil, en el cual no podemos hacer una posterior gradación de color y una corrección de color de este metraje. Entonces no les recomiendo utilizar esta herramienta cuando su deseo sea posterior en DaVinci Resolve hacer la postproducción de este material, por ejemplo grabado en Apple Log. Otra opción importante o interesante que se ha agregado a la aplicación es el hecho de poder guardar ajustes predeterminados. Podemos exportarlos, cargar previamente ajustes guardados o guardar unos nuevos ajustes para exportarlos y tener una copia de seguridad de estos ajustes, por lo cual podemos tener múltiples ajustes preestablecidos para diferentes situaciones o entornos, y en un momento dado, en lugar de tener que configurar cada uno de los parámetros que necesitamos para uno u otro entorno, podemos cargar rápidamente un ajuste predeterminado y empezar a grabar. Entonces esto es muy útil y muy importante. Adicionalmente, ahora en la cuadrícula, y como lo pueden ver en este momento en pantalla en el punto central, tenemos una detección del horizonte. Entonces podemos saber cuándo tenemos bien nivelado el teléfono, o si por el contrario lo estamos inclinando izquierda o derecha, adelante o atrás. Y por último mencionarles que se ha ampliado el rango mínimo de ISO en la aplicación, y en este caso tenemos un ISO mínimo de 55. Entonces esto es útil en ciertos entornos donde hay muchísima iluminación y necesitamos bajar aún más el ISO y no contamos, por ejemplo, con un filtro de densidad neutra. Entonces el hecho de poder bajar un poco más el ISO es útil, muy útil. Y bueno muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les voy a dejar en la descripción el listado completo de las mejoras, adicionalmente la corrección de errores que han hecho en las diferentes versiones, y me gustaría que dejen en los comentarios lo que piensan acerca de estas actualizaciones o cuál les gustaría que sea la próxima función que agreguen a la aplicación. Los leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta acá, y si quieren aprender más sobre el mundo de DaVinci Resolve, por favor mira este video y suscríbete al canal. Chao.